¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa Abogados al Día, Data Protección. Un gusto saludarlos nuevamente a mediados de este mes de junio del 2019, ya habiendo pasado el Día del Padre, espero lo hayamos pasado muy bien. Y bueno, pues como de costumbre y regresando, tenemos un excelente programa, tenemos un excelente invitado. ¿De qué va a tratar el programa el día de hoy? Bueno, de la ciberseguridad en las organizaciones. Y para esto tenemos a un gran experto, pero como siempre, me permito saludar a mi amigo Joaquín Elizalde, que nos hará el honor de presentar a nuestro invitado, que es un invitado de lujo por la experiencia que tienen, pero ya lo verán en un momento. ¿Qué tal, amigo? Bienvenido, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, muchas gracias. Les doy la bienvenida a nuestro invitado Edilberto Hilario Pérez. Mucho gusto, y me voy a permitir, ingeniero, hacer una pequeña reseña curricular de su trayectoria, que Gracias. ya más de 25 años en esto de la ciberseguridad. Bueno, Edilberto Hilario Pérez, nuestro invitado, es ingeniero en comunicaciones y electrónica, diplomado en seguridad informática, administración de riesgos y ciencias de la computación. Con más de 32 años de experiencia en seguridad bancaria, seguridad de la información, seguridad de productos y servicios bancarios del sector financiero. Además, ha fungido como responsable de seguridad, dirigido y coordinando esfuerzos con equipos interdisciplinarios nacionales e internacionales para mitigar riesgos en organizaciones de Latinoamérica y el Caribe. Contribuye con el fortalecimiento de la misión y la visión de las organizaciones. La colaboración en PMIO, en proyectos de comités de seguridad, operaciones, sistemas en la Asociación de Bancos de México, autoridades como la Secretaría de Hacienda, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Banco de México, Seguridad Pública, entre otras. Y además ha participado en el desarrollo de planes de seguridad de la información para pymes. Es socio fundador y actual presidente de la LAPSI para promover el conocimiento y tecnologías en la protección de la información de las organizaciones. Digamos, a grosso modo es la trayectoria profesional de nuestro invitado. Pues bienvenido, ingeniero Edilberto, es Muchas un placer. Gracias a los dos, muy amables Bienvenido por la invitación. Gracias. Sobre todo destinarnos un poco de su tiempo, que sabemos que tiene una agenda súper apretada, pero nuestros amigos y nosotros se lo agradecemos profundamente. Claro. Y bueno, como comúnmente decimos, pues iniciemos por el principio, ¿no? Es básico. Ingeniero, ¿cómo podríamos definir a la ciberseguridad? Bueno, pues digamos que hay diferentes conceptos que se manejan, digamos, en el medio. Voy a tratar de comentar el que en las mejores prácticas se maneja y que fundamentalmente es todas aquellas acciones, controles, medidas que se establecen para la protección de la información que se procesa en medios electrónicos a través, digamos, de la red de Internet, redes públicas que existen ya sea en forma nacional o internacional. Ah, muy bien. Sobre esto, si me lo permiten Sí, comentar, adelante. Esta definición es de las más válidas, junto con Arturo García, que son muy similares. ¿Por qué? Porque desgraciadamente en nuestro momento no existe una definición como tal, ¿estará de acuerdo? Es correcto. Únicamente en el ambiente de las buenas prácticas, como la ISO 27000, la ISO 27001. De ahí la necesidad de traer a expertos, verdaderos expertos, como es precisamente el ingeniero. Y yo quisiera meter un poco mi cuchara, perdón, Adelante. pero bueno, así como es el presidente de la LAPSI, de la cual tengo el gusto también de ser el director del área legal. Legal y de ciberseguridad. Y de ciberseguridad. Así es. Sí quisiera comentarles que existe una situación, como para iniciar el programa estaría bien que se llama, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina?
Porque los expertos en ciberseguridad, la mayoría, cuando se refieren a estos temas, los ingenieros, lo platicábamos un ratito afuera, hablan de la ciberseguridad como un tema específico, único y la parte más importante para proteger la información de nuestros días, argumentando que todo se encuentra en el ciberespacio. Sin embargo, coincido con el ingeniero y me gustaría que nos platicara por qué esto no es así. Pero a ver, danos tu punto de vista. ¿Cómo no? Efectivamente, bueno, el ciberespacio es un concepto que los estudiosos de la materia se han tratado, digamos, de establecer para que de alguna forma ágil toda la sociedad podamos entender cuando hablamos del proceso electrónico de la información. Pero el ciberespacio está constituido por servidores físicos que están conectados y ubicados, digamos, en algunos centros de cómputo en forma, digamos, ya sea en oficinas, organizaciones, en instituciones educativas y prestadores de servicios, de tal manera que físicamente están unidos a través de líneas de comunicación, en este caso que pueden ser fibra óptica o algún otro medio, también las microondas vía satélite, de tal manera que físicamente reciben la información y lo procesan. De tal manera que podríamos considerar que el ciberespacio está constituido, digamos, por los servidores, las comunicaciones, las redes que de forma pública o privadas existen y naturalmente todo lo que es el personal que está alrededor de cada uno de los equipos que recibe y procesa la información. Entonces, este es, digamos, el ciberespacio al que tratamos de reducirlo, digamos, al término de la nube. Pero finalmente es muy complejo y naturalmente es lo que nosotros nos hemos abocado a destinar, digamos, digamos, promover la educación para que cada vez las organizaciones, ya sea públicas o privadas, pues cuenten con un programa de seguridad en el ciberespacio. Muy bien. No, me parece interesante, ingeniero, que prácticamente nos está diciendo que el ambiente material o físico es un presupuesto de existencia del ciberespacio, ¿verdad? Sin este ambiente material, pues no podríamos concebir un ciberespacio como lo conocemos, ¿no? Es correcto. Y esto me lleva a la pregunta siguiente. ¿Es tan importante la seguridad para el ambiente físico como para el ambiente de procesamiento y uso en el ciberespacio? Así es. Definitivamente, digamos, la importancia que hoy reviste, digamos, el poder mantener segura la información. Todos, digamos, sabemos que los tres atributos fundamentales, que es la confidencialidad, la integridad y de la disponibilidad, siempre debemos de mantenerlas al 100%, no importa en qué medio se encuentre la información. Puede estar en papel, puede estar en forma digital, puede estar, digamos, electrónicamente, transmitiéndose en los diferentes líneas de comunicación y puede estar, digamos, almacenado, respaldado en algún medio para atender, digamos, algún tipo de contingencia que se pueda presentar. Entonces, no importa dónde se encuentre la información, es muy importante mantener los tres atributos. Los tres atributos. Excelentes reflexiones, No, Joaquín, súper tanto bien. tuya también como del ingeniero, porque yo también coincido completamente con ustedes. Se habla mucho de la importancia de la ciberseguridad. ¿Estarás de acuerdo, ingeniero? ¿Estás de acuerdo, Joaquín? Hay cursos de hackers, de penetración, diplomados en ciberseguridad, hasta maestrías en ciberseguridad, olvidando un poco el tema de la ciberseguridad surge de la seguridad de la información. Es una ramificación de la seguridad de la información. Todo conocimiento, ¿están de acuerdo? Toda idea, todo el derecho de autor, para lo que sea, cuestión técnica producida por el hombre, antes tuvo que pasar por la mente del ser humano. Muchas veces tuvo que pasar por un escrito que después fue llevado a una computadora y esta computadora para resguardar la información. Pero siempre inicia en el mundo físico y está en el mundo físico iniciamos con el tema de la seguridad de la información, desprendiéndose posteriormente un tema muy importante que es la ciberseguridad. ¿Estamos de acuerdo los tres?
Así es. sobre lo que comentabas, ¿no? Por supuesto. Sí, claro. Entonces, ya partiendo de la importancia de la seguridad de información, que será otro programa, que ojalá estés para que lo platiquemos, continuando con la Gracias. ciberseguridad, o sea, que nos platicaras, tú eres una persona especialista en de ciberseguridad, que vienes de la formación de la seguridad de la información, como a mi punto de vista debería ser. Platícanos un poquito esto. ¿Cómo no? Efectivamente, digamos, como se mencionó hace un momento, mi especialidad es en comunicaciones. Sin embargo, mi profesión me fue llevando hasta llegar a un área de seguridad corporativa y pues ahí fue donde inició, digamos, esta pasión por la seguridad, en donde iniciamos estableciendo medidas para la organización, en principio para las personas, luego para los activos y posteriormente la información como tal es uno de los activos más importantes en cualquier organización de toda la vida. Y bueno, cuando llega la parte precisamente de la automatización, el proceso, digamos, electrónico de la información, y hoy vemos que está en cualquier, digamos, en un segundo puede estar aquí o en cualquier otro país, o digamos, más allá de la Tierra. Entonces, hoy revierte, digamos, una parte muy importante de no descuidar y obviamente por los avances tecnológicos y naturalmente también por el conocimiento que las personas tienen en poder ingresar, comunicar información, es motivo por el que es importante que las organizaciones pues tengan, digamos, su información, digamos, resguardada, de que el ingreso a esa información sea por personas 100% autorizadas por la propia organización. De otra manera, pues se corre el riesgo de que tanto la confidencialidad como la disponibilidad e integridad de la información se vea afectada, y es ahí donde radica la importancia de la ciberseguridad. Oiga, ingeniero, abusando un poco de su experiencia, ¿cómo podremos definir así como un ABC de plan de seguridad para una empresa, una organización o una pyme? Ok, pues en este tema, pues es amplio, pero voy a tratar de ponerlos en 4 puntos principales. Si quieres, hacemos algo, ingeniero, Claro. para no interrumpirte, porque siempre, bueno, ya te interrumpí. No, Para no interrumpirte y te interrumpí. Vamos a hacer algo, vámonos a un corte y regresamos con esa respuesta, que es la mejor pregunta que vamos a hacer para que iniciemos el programa de lleno, ¿te parece? Me parece bien. Bueno, muchas con gracias. mucho gusto. Entonces, amigos, no se vayan, regresamos en un minuto nuevamente a su programa Abogados al Día Data Protección. Regresamos en un momento. Muchas gracias. Astele.tv. Astele.tv. ¿Qué significa estar ahí para alguien? Ser testigo del dolor o los miedos de una persona y hacerle saber que no está sola. Que pase lo que pase, que siempre la apoyarás. Significa escucharla con atención, dejar que sea ella misma, aceptarla cuando se sienta vulnerable y estar ahí en los malos momentos y en los buenos, cuando necesite desahogarse, cuando alguien se meta con ella. Porque todos merecemos poder mostrarnos tal como somos, porque merece la pena que cuenten con nosotros. La amistad, los momentos especiales, los ratos en familia, el amor.
Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. Amigos, bueno, pues amigo, continuamos en el Pues programa. un gusto estar de regreso con el ingeniero Edilberto. Y la pregunta era, antes de que el maestro Mario nos enviara a corte, es como un tipo de ABC para la seguridad de la información de una organización. ¿Qué nos puede decir, ingeniero? Bueno, me quedé igual también en que íbamos a comentar en 4 etapas, de acuerdo a las mejores prácticas que nos recomiendan. En primer lugar, en la primera etapa, antes que nada, tener un equipo de seguridad de la información en las organizaciones, es decir, puede ser una persona, puede ser 2 o un equipo, dependiendo del tamaño, pero sí debe de haber un responsable. Posteriormente, en este sentido, en esta primera etapa, es establecer, digamos, los criterios de la organización para su protección, es decir, identificar los activos de información más relevantes. Con esto nos lleva a que cada organización establezca, digamos, un inventario de sus activos de información y de la información que en ellos se procesa, para tener, digamos, un conocimiento muy claro de la cantidad de información que cada organización cuente y también de la cantidad y tipos de activos de información. Y aquí, digamos, los activos de información, quiero comentar que se refiere prácticamente en forma genérica a toda la tecnología, llámese hardware, software, infraestructura que la organización pueda tener, para tener, digamos, ya en ese inventario y posteriormente elegir, en ese sentido, una metodología de evaluación de qué riesgos pueden verse afectados. Desde la característica, digamos, es muy importante tomar los riesgos, desde los riesgos organizacionales, sociales, los de origen natural y también los originados por las personas, que pueden ser por fallas o errores, ya sea en forma premeditada o fortuita. Es muy importante identificar estos riesgos para que en función de ello también se pueda establecer y elegir una metodología para que en forma cuantificada se pueda conocer el nivel en forma numérica, digamos, trasladar de esta evaluación como resultado del proceso de evaluación a un nivel de riesgo que pueda estar afectando, ya que este nivel de riesgo nos va a permitir finalmente establecer criterios de cómo atender, de cómo establecer medidas de seguridad y que de alguna manera también nos permite a cada organización establecer prioridades, porque si no se establecen prioridades también, pues cómo vamos a atender o cómo vamos a estar seguros en el paso que vamos a dar como digamos, como una organización que quiere tener la mayor seguridad o la mejor seguridad dentro de la protección de su información. Y para eso nos sirve la evaluación de riesgos y establecer forzosamente criterios de prioridad. También dentro de esta primera etapa, una parte importante es, una vez conociendo el nivel, las prioridades, la organización tiene que determinar, y en particular el responsable de seguridad, cómo atender o cómo
tratar estos riesgos. Es decir, hay, digamos, tomando en consideración la administración de riesgos, hay tres aspectos que se pueden considerar. Uno es si aceptamos el riesgo, es decir, nos quedamos con él y sus consecuencias. El segundo es, bueno, y para ello tenemos que establecer también medidas de seguridad o controles. El segundo es transferirlo a través de un mecanismo de seguros. Hay muchas empresas de seguros, de fianzas, Las inclusive llamadas también. pólizas cyber, perdón que te interrumpa, pero de esas estamos hablando. Estamos hablando desde, pues digamos, como la gama de protección de la información ahí es muy amplia, puede ser desde robo, sabotaje, también las pólizas cyber, que son de reciente creación, también pueden utilizarse en ese sentido. Y el tercero, pues finalmente es si decide, digamos, la organización, pues aceptar, es decir, que por el nivel de riesgo tal vez pueda ser muy básico, entonces puede vivir y convivir con ese riesgo sin mayor afectación. Entonces, son los tres principales que se toman en cuenta y a partir de ahí también establecer, de acuerdo a las mejores prácticas, pues hay una lista que nos establecen como recomendaciones y en ese sentido tomar esa lista. Hago referencia concretamente al ISO 27000 en el anexo A. Se establecen también una, digamos, relación de medidas y si tomamos este estándar, que pueda también la organización tomar otra, pero si tomáramos este estándar, bueno, hay que decir de estas controles cuáles son los que deben de aplicar a las empresas porque cada empresa pues tiene su propia personalidad y si bien el estándar dice que hay 114 controles, pues bueno, no todos se aplican, podrá haber algunos que no se aplican, entonces en ese sentido también es importante poder definir cuáles son los que va a aplicar la empresa. Podríamos poner como ejemplos, pero que interrumpa, sí, adelante. Cuando se emita aplicar el control en el almacén, porque a lo mejor tienen el almacén en otro lugar y no lo quieren aplicar para la ISO 27000. Y otro tema muy importante con la ISO 27000, que siendo una norma para asegurar la información, tiene un apartado para cumplir con la normativa en protección de datos y en propiedad intelectual y derechos de autor. Así ¿no? es. Entonces, lo que sí no puedo, perdón que meta mi No, cuchara adelante. un poquito, en la parte normativa, esto sí no podemos eximirlo, pero esto que nos comentas, precisamente porque muchas empresas, al tener desconocimiento que se pueden omitir ciertos controles, no es necesario tenerlos todos. De hecho, yo he conocido empresas que nada más con 20 controles han podido hasta certificarse de todos los que manejan dentro de las empresas. Es posible, ¿no? No es necesario, porque existen muchas empresas de consultoría, perdón que insista un poquito en esto, que cuando quieren ofrecer servicios de seguridad en la información, para alargar su trabajo o el presupuesto, le sobrevenden a lo mejor. Por eso es tan importante lo que indicas, determinar las áreas de la empresa donde efectivamente se va a implementar y se va a llevar a cabo. Disculpa la interrupción. Es excelente, digamos, ahora sí que el tema y precisamente abundando que coincido con los comentarios y la reflexión. Definitivamente, digamos, una vez que se establezcan los criterios, es importante que la empresa establezca sus políticas y procedimientos de seguridad de la información. Y en esas políticas y procedimientos que son internas, no debe de olvidarse que hay una legislación en cada país y en caso de México es fundamental, lo comentábamos precisamente antes del programa, que los manuales internos de las organizaciones estén sustentados y fundamentados en las leyes. Sobre todo, un ejemplo es la Ley de Protección de Datos Personales, por mencionar alguna. Entonces, todas estas leyes deben de estar, digamos, recogidas en ese manual, identificando qué es lo que de alguna forma le va a ayudar a la organización. Para que una vez teniendo ese manual, va a ser como que su ley interna que va a sustentar la siguiente etapa precisamente que estaremos hablando, de establecer precisamente el plan de tratamiento de la seguridad de la información. Muy bien. Ingeniero, así como, ¿cómo podríamos o nos podría platicar un poco
sobre cuáles son los principales riesgos que se viven en una organización en seguridad de la información. Así a grosso modo, yo sé que es un tema súper... Excelente pregunta. Bueno, fundamentalmente lo que se vive en las organizaciones hoy día, pues lamentablemente son los fraudes, es decir, obtener información, datos personales, digamos ya sea de los clientes de las organizaciones o de los propios empleados de las organizaciones, y con esta información hacen, digamos, uso indebido, afectando, digamos, a las personas, lo que comúnmente se llama robo de identidad o suplantación de personas. Entonces, esto ha sido, digamos, un aspecto que ha ido creciendo exponencialmente. Afortunadamente también el gobierno mexicano ha hecho grandes esfuerzos y bueno, hay diferentes iniciativas para precisamente no, digamos, dejar, más bien, no permitir que siga creciendo. Entonces, uno de los principales es el robo de identidad, el otro es robo de bases de datos, para también de igual manera utilizarlos en forma fraudulenta, y el otro aspecto es, ya entraríamos a la parte, digamos, de ciberseguridad que se comentaba en el ciberespacio, pues el ataque, digamos, a los sistemas, que al final se vuelve un aspecto de como la negación del servicio, que hay personas que tratan de que ciertas organizaciones no brinden sus servicios en forma adecuada, en forma expedita, mediante este tipo de ataque. Entonces, esto es lo que tenemos hoy en día, digamos, de lo más recurrente, y un tercero es finalmente el robo de información de características financieras también. También. Son lo intangible. Lo intangible es importantísimo resguardarlo. Y la siguiente etapa, ya una vez que determinamos esta primera base, designar a nuestro especialista en seguridad, delimitamos qué tipo de información debemos proteger, ya establecimos un plan de riesgos. ¿Qué es lo siguiente? Bueno, lo siguiente es tener establecido precisamente un plan de instrumentación. Viene ya la segunda etapa, la instrumentación de las medidas, en donde la parte fundamental es conocer la organización financieramente, de cuánto presupuesto está dispuesto a utilizar. Entonces, aquí es donde viene la parte relevante que mencionábamos en la primera etapa. Si establecemos niveles de riesgos, prioridades, etcétera, bueno, entonces los recursos se estarán destinando a atender los principales riesgos. Entonces, en función de ello, se establece, digamos, el programa y el proceso de instrumentación, buscando siempre que, yo siempre he dicho, la mayor seguridad con el menor inversión posible. Es decir, la seguridad debe tener un enfoque financiero, o por cada peso que se invierta, el retorno debe de ser muy de inmediato. Disculpen, ahorita es buen momento para interrumpir, porque si no, es más difícil. Está muy interesante, amigos, como ya vieron. Regresamos en un minuto, vamos a un comercial. Muchas gracias. Gracias. Astele.tv. Astele.tv. ¿Qué significa estar ahí para alguien? Ser testigo del dolor o los miedos de una persona y hacerle saber que no está sola. Que pase lo que pase, que siempre la apoyarás. Significa escucharla con atención, dejar que sea ella misma, aceptarla cuando se sienta vulnerable
y estar ahí en los malos momentos y en los buenos, cuando necesite desahogarse, cuando alguien se meta con ella. Porque todos merecemos poder mostrarnos tal como somos, porque merece la pena que cuenten con nosotros. La amistad, los momentos especiales, los ratos en familia, el amor. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. ¿Qué tal, amigos? Continuamos en su programa Obligados al Día Data Protección. Volvemos nuevamente con nuestro invitado Edilberto. Edilberto, perdón por la interrupción, adelante. Muchas gracias. Bueno, nos quedamos en la segunda etapa donde mencionábamos que una vez que tuviésemos el plan, digamos, de medidas, se procedería a la instrumentación con un mínimo de inversión y obteniendo un máximo de seguridad para las organizaciones. Este plan normalmente pues implica procedimientos, equipamiento, también nuevos sistemas a desarrollar, es decir, algún tipo de software o alguna instrumentación, de tal manera que el programa debe de considerar todas esas etapas, digamos, desde el diseño, el desarrollo, la adquisición, hasta la instrumentación propiamente y tenerla en operación. Entonces, este plan suele durar en esta etapa, pues, por lo menos unos 6 o 5 meses, de tal manera que esto, pues, obviamente, en cada empresa puede variar dependiendo de la cantidad de medidas a instrumentar. Y una vez que se concluye la instrumentación y que todo, podríamos decir que estar tranquilos porque lograríamos una seguridad razonablemente de acuerdo a los niveles identificados, bueno, entra la tercera etapa. Siempre es importante evaluar ya lo que instrumentamos, entrar desde la revisión por departamento, por áreas. Algo que es muy importante también, que no lo dije al principio, pero creo que es oportuno, el plan de seguridad no debe de ser del área de seguridad ni del departamento de TI, sino debe ser un programa de toda la organización. Es decir, si la organización tiene, no sé, 2, 3, 10, 20, digamos, direcciones, bueno,
deben de participar las 20. Y perdón por la palabra deben, porque prácticamente es la información de cada una de las áreas que conforman la organización y que finalmente pues las medidas que se instrumenten pues es en beneficio de toda la organización para mantener la continuidad de la operación y que siempre sea lo más competitiva en la rama que sea. De tal manera que en esta tercera etapa lo que se busca es que cada departamento evalúe sus medidas que instrumentó o que se haga un programa de auditoría para que la auditoría lo revise. Finalmente también la propia área de seguridad debe de evaluar sus medidas para hacer un autodiagnóstico y también el área de seguridad debe de revisar qué riesgos emergentes pueden estar surgiendo en el momento de que las medidas se instrumentaron. Digamos, la seguridad es una entidad viva o es un proceso vivo, de tal manera que hoy puede que digamos, los riesgos pueden estar mitigados, pero el día de mañana puede surgir un riesgo diferente, de tal manera que debemos de estar atentos. Entonces, esta evaluación precisamente nos permite identificar oportunidades de mejora, oportunidades de poder estar atendiendo en forma permanente y esta, digamos, tercera etapa de la evaluación nos permite conocer qué tanto estamos protegidos, qué tanto puede, digamos, haber un riesgo nuevo y bueno, con estas dos, digamos, resultados podemos establecer, digamos, nuevas medidas como oportunidades de mejora. Perdón que te interrumpa, Edilberto. Estamos muy acostumbrados a escuchar, voy a traer al mejor especialista en ciberseguridad, el más avanzado de las últimas tecnologías, certificado en Dubái, certificado donde tú me digas, ¿no? Llega a la organización y resulta que esa organización es de las más vulnerables. Y muchas veces se le achaca también al especialista, tenga o no tenga certificaciones, tenga o no tenga conocimientos. Me gustaría conocer tu punto de vista en el aspecto de que en el ámbito jurídico en el que nosotros nos desenvolvemos, vemos que constantemente, pues hasta no puede existir la garantía de seguridad de la información ni la ciberseguridad. Probablemente la podemos tener tecnológicamente hoy, pero el día de mañana aparece, entonces, aunque seas el mejor hacker del mundo, aparece un nuevo virus que alcanzó a penetrarlo en Rusia o en China, como es el WannaCry, como cuantos hubo. Petya, ¿no? A lo que voy, se da mucho o se está manejando mucha publicidad en Internet para vender maestrías, diplomados, para venderse especialistas, que es necesario para garantizar la protección de las empresas tal cual, así bien escrito, y universidades de prestigio. Yo lo que les comento a mis alumnos o lo que he estado viendo de manera abierta es que no se puede garantizar la seguridad de la información y mucho menos la ciberseguridad. Danos tu punto de vista, por favor. Ok, es un punto obviamente de vital relevancia. Efectivamente no podríamos decir que existe la seguridad al 100%, pero sí podemos decir que entre más medidas instrumentemos en nuestras organizaciones, lo que buscaríamos es estar al 100. Obviamente es el 100, siempre lo vamos a estar persiguiendo, pero lo que buscaríamos es estar al 98, 97%. Y sobre el experto, desde un punto de vista, digamos, en mi experiencia, no existe un experto al 100% igual. Para mí, el mejor experto es aquella persona que está en su organización y que conoce su organización, es decir, que conoce todos los procesos de la información dentro de su organización, porque en función de ello va a poder identificar los riesgos que pueden afectarlo y sobre todo también es por nicho de mercado, es decir, alguien que pudiera estar a lo mejor, por mencionar en la industria naviera, pues a lo mejor si va a la industria financiera, pues hay un gap muy importante, entonces le va a tomar tiempo para que ese experto de la industria naviera pueda tener resultados en el ámbito financiero y viceversa. Entonces, aquí lo importante es qué tanto conoce el experto de seguridad, el sector y los riesgos. Esa es la clave.
Esa es la clave. la clave. Esa es la clave para que en función de ello, como lo dijimos en el principio, ¿cuál es el riesgo? ¿Cuáles son las oportunidades que tenemos para contrarrestarlo y poner e instrumentar Para- y diseñar un plan? Para continuar esta respuesta, y si me lo permites, que creo que sería importante, ¿tú cuál consideras que es el riesgo más importante de una organización a cuidar, conforme lo que estamos viendo con el procedimiento? ¿Los ataques provenientes del exterior, que cuando hablamos de eso hablamos de ámbito tecnológico, digital, o los ataques proveniendo de los mismos empleados? Ok. Bueno, es muy capciosa la pregunta, pero muy importante. Bueno, aquí lo que podemos decir es que, dado que... Ataques, perdón, tienes razón, muy capciosa. Vamos a aclarar un poquito No, más. no, pero está bien. ¿Sí? Pero está ¿La bien, dejo así? está bien. Bueno. Está bien. Aquí, digamos, lo más importante es, diría, en dos etapas la respuesta. La primera es, el riesgo más crítico es aquel riesgo que puede a cualquier organización sacarlo de mercado o dejar de operar por un tiempo razonable, es decir, una semana, 2 semanas, un mes, porque a lo mejor sus sistemas se colapsaron. Entonces, en función de ello es lo que podríamos decir, ese riesgo es el más impactante. Ahora, ¿cómo se da el riesgo? Que sería la segunda parte. Lamentablemente, digamos, los procesos, las organizaciones, los integramos personas, y las personas como entidades sociales, pues tenemos una conducta de comportamiento pues muy diferente y en cualquier momento cambiamos, de tal suerte que hoy por hoy los riesgos inician desafortunadamente la mayoría en el interior de las empresas. Por esa razón, digamos que en el interior de las empresas debiéramos de tener también como parte del plan de seguridad un programa muy específico de concientización, de educación para el personal, para que conozca también, igual lo que decíamos, los aspectos legales, lo que puede ocasionar al manejar equivocadamente una información, de tal suerte que no caiga, digamos, o que se prevengan ciertos errores. Con ello quiero decir que el personal es el punto clave dentro del plan de seguridad y por lo tanto debiéramos de estar cuidando precisamente al personal desde el interior de las empresas. Si hacemos, digamos, un balance del porcentaje de las afectaciones o del riesgo que, como respondiendo la pregunta es, pues yo diría que un 60-70% surge en el interior de las organizaciones y la diferencia, digamos, del exterior, pero aquí lo dividiría, el exterior por algunas personas que fueron a la mejor parte de la organización en algún momento, es decir, ex empleados, y la siguiente es competidores. Proveedores que le dan servicios a las organizaciones, de tal manera que, pues, digamos, casi un 90% de los riesgos inician con personas que conocen a la organización y solo un 10%, digamos, de personas que no conocen y que pueden ya ser, digamos, de otra naturaleza. ¿Sabías que acabamos de tumbarles la publicidad a muchísimos cursos y universidades allá en internet, en Facebook, bueno, con tu comentario? No, es que es la realidad, o sea, nos quieren vender ciertos productos, pero sabemos, lo vivimos al día a día, Joaquín y yo, en nuestro ámbito. Así es, efectivamente, el ámbito, la ingeniería social es la principal responsable de estas causas, ¿no? Claro, llega un experto como el PETIA, con el WANA, que bueno, son excepciones, ¿no? Muy grandes que puede haber, pero coincidimos. Muchas gracias. No, y aparte, digamos, algo adicional es que por eso es tan importante dentro del programa, digamos, las personas. La capacitación a las personas, los programas de sensibilización, de inducción. Y de obligación legal. Y que involucra precisamente legal. la Sí, parte también. legal y la normatividad interna de las organizaciones, es lo que ayuda y requiere que creemos en forma, digamos, ya confirmada, menores recursos que cualquier otra tecnología
que pudiéramos estar utilizando. Digamos, si es necesaria la tecnología, bueno, hay que utilizarla, pero creo que la parte básica es empezar con el personal. Muy bien. ¿Sí? Bueno. Muy bien. Y hace un rato fuera del aire nos comentaba el ingeniero que había otro elemento para cerrar este ciclo. Ok. ¿Nos platica rápidamente? Bueno, rápidamente, la cuarta etapa es, digamos, después de evaluar, comentábamos que obtenemos oportunidades de poder seguir mejorando, y entonces la cuarta etapa es precisamente instrumentar estas mejoras para que el ciclo se convierta en un ciclo virtuoso de, en forma permanente, estarse, digamos, actualizando bajo el concepto de mejora continua, fundamentado, obviamente también puede serse a través de un estándar internacional como es el estándar de la gestión de la calidad, y este puede ser sustentado también en el ISO 9000. Entonces, esa sería la cuarta etapa, y con lo cual estaríamos cerrando el círculo y regresando otra vez a revisar otra vez los riesgos, y que como recomendación es cada vez que se concluye una etapa, dependiendo de la organización, puede llevar 1 año, 2 años en cumplir el ciclo, pero inmediatamente después es tenerlo permanentemente, digamos, iniciando con la evaluación de los riesgos y otra vez empezar el ciclo para que el proceso sea dinámico y permanentemente actualizándose. Ingeniero, está por salir, ¿o usted cómo ve el tema de una ley en ciberseguridad? Yo pienso, no sé, tu amigo, si estarás de acuerdo, te das tu punto de vista, que urgen glosarios de términos legales definidos, porque se ven hasta en las tesis jurisprudenciales una definición diferente de ciberseguridad y ciberdelito, aunque ya el doctor Nava nos ha ayudado mucho con algunas tesis que ha provocado por medio de sus libros, de su accionar diario, en el tema de delitos informáticos, pero no en ciberseguridad. ¿Tú crees que es necesario que esta nueva ley que surja antes de salir a flote, como ha estado saliendo con una diputada, con una senadora, deberían acercarse con los expertos como es la LAPSI, como es la Academia Mexicana de Derecho Informático, a pedir su punto de vista de los expertos? ¿O crees que ya existen los suficientes expertos vinculados a la pública como para poder crear una ley que vaya acorde a las necesidades de la seguridad de la información en México? Bien, sí, definitivamente, bueno, en México y en muchos otros países de Latinoamérica también, pues sí es necesario que la parte, digamos, legal se actualice. Desafortunadamente no vamos a la misma velocidad de la tecnología y menos también de la delincuencia, de tal manera que si surge la respuesta es, si es necesario, digamos, fortalecer las leyes que hoy tenemos, nos hace falta, y también es muy importante que la ley, la que surja, la que los diputados, los senadores estén, digamos, proponiendo, sí es importante la participación de las diferentes entidades, tanto educativas, inclusive también de las organizaciones privadas, porque ellos viven en carne propia las situaciones del día con día y creo que tienen muchas aportaciones. Y naturalmente también las organizaciones, digamos, especialistas como la LAPSI, que es la que representamos hoy día, también hay otras muchas, y qué decir de la parte de los abogados. Es muy importante porque la ciberseguridad y hoy la seguridad de la información es un tema interdisciplinario, es decir, no puede haber, digamos, una sola disciplina que lo pueda atender, sino se requiere de diferentes frentes, así como de especialistas, también de expertos, sobre todo si vienen del ámbito empresarial, privado o gubernamental, también es importante. No, pues muy interesante, ingeniero, y me da mucho gusto que nos haya aportado todo este conocimiento que pocas veces se ve, sobre todo viniendo de alguien que realmente conoce el ambiente de la ciberseguridad y en general de la seguridad de la información. Por eso no quiero perder la oportunidad de preguntarle algo que nos quiera comentar que no le hayamos preguntado.
Tenemos un minutito. Ok, bueno, la verdad es que las preguntas fueron muy interesantes, y hay algunos puntos que pues una hora es difícil de tocar todos. Esperemos que hayamos sido, digamos, en forma general atendido, digamos, adecuadamente las preguntas, y para el auditorio también, si tienen alguna duda, algún comentario, pues con mucho gusto a través de ustedes, yo creo que pueden hacerlas llegar, y con mucho gusto estaremos atendiéndolos. Nos dará mucho gusto poder responder alguna de las preguntas, y también, pues, si puedo hacer un comercial, pues que se acerquen también a la LAPSI. Digamos, permanentemente nosotros estamos atendiendo, digamos, ¿Qué es ALAPSI? cualquier consulta. Bueno, ALAPSI es la Asociación Latinoamericana de Seguridad, de Profesionales de Seguridad de la Información. Y es la más AC, antigua. y es la más antigua en Latinoamérica. Está por cumplir el próximo agosto del 2020, 25 años. Pues, qué caray. Pues muchas gracias, ingeniero. No, Un pues placer gracias a ustedes. estar con usted, y acérquense a la LAPSI, y como pueden ver, está presidida por un gran experto en materia de seguridad de la información. Ingeniero, muchas gracias por estar Gracias a con ustedes. nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Abogado. amigo. Gracias. Como siempre, Gracias. al contrario. Muchas gracias. Gracias a Pues, todos. amigos, nos despedimos, esperando vernos la próxima semana, los martes a las 2 de la tarde, aquí en Abogados al Día, Data Protección. Hasta luego. Bye.